el mensaje que estamos dando es que esta historia tiene un final feliz. Amén. Amén. Y entonces, pensando en esto del final feliz, pensaba en esta muchacha, en esta señora Meriam Isha Ibrahim, ampliamente conocida por nosotros. Le hemos invitado a tomar onces en la casa, a Meriam Isha Ibrahim. Ella también tiene claro que esta historia termina bien. Ya sabemos que Meriam es cristiana, ¿no es cierto? Y finalmente, pues ella cometió un grave delito en el país en el que vive: ser cristiana. Porque ese fue su delito, ser cristiana. Esto ocurrió en Sudán del Norte, que es un territorio musulmán. Y entonces allá siempre tuvieron dificultades con ella, porque ¿cómo así que era cristiana? Pero hubo otro hecho que la condenó mucho más, y fue casarse con un cristiano de Sudán del Sur. Eso sí, no se lo aguantaron. Y entonces también la condenaron por eso. ¿Por qué? Porque para los musulmanes casarse con un cristiano es como el adulterio. Y entonces la han condenado a 100 latigazos. Por casarse con un cristiano, a 100 latigazos. Pero por ser cristiana, a la horca. Y como condenada a 100 latigazos y a la horca, ella sabía que la historia iba a terminar bien. Porque estaba con Cristo, porque sabía que ser cristiana y estar con la presencia de Dios lo lleva a uno al final feliz. Incluso cuentan por ahí que un religioso musulmán le advirtió, le dijo: mire, está en peligro su vida. Entonces lo mejor, mi querida Meriam, es que usted vuelva a ser musulmana. Regrese al Islam, y entonces así por lo menos salva su vida. Y la respuesta de Meriam fue tremendamente simple, pero tremendamente profunda. Soy cristiana y seguiré siendo cristiana. Pero la van a matar. Soy cristiana y seguiré siendo cristiana. 100 azotes. Soy cristiana y seguiré siendo cristiana. Porque la historia va a tener final feliz. Amén. Finalmente, el 15 de mayo, la condenaron a la horca. Ya oficialmente, ya habían proferido la sentencia condenatoria. Ella estaba embarazada cuando todo este proceso, tuvo que dar a luz a su hijo en la cárcel. Y era terrible porque estaba encadenada. No podía abrir las piernas para dar a luz. Pero dio a luz. ¿Y cómo en semejante situación ella iba a pensar que la historia iba a tener un final feliz? ¿Ven? Porque ella sabía lo que todos los cristianos sabemos: que la oración funciona, y que Dios funciona, y que Dios actúa, y que Dios hace presencia, y que Dios es un chiquitibumbero, pero que además tenemos un Dios sobrenatural. Ese es el Dios en el que ella cree y nosotros creemos. Y ese Dios, nuestro Dios, el Dios de Meriam y el Dios de nosotros, movió e hizo todo lo que tenía que hacer para que ella pudiera salir de la cárcel. Y entonces finalmente el mundo comenzó a moverse para sacar a Mariam. Y el Departamento de Estado y todas las iglesias comenzamos a orar por ella, y nos dolía que fueran a ahorcarla por ser cristiana. Y lo compartíamos en las predicaciones, y orábamos, y orábamos. Y a través de la oración, Dios movió corazones
movió poderes de la tierra, para que Miriam fuera puesta en libertad. Y la pusieron en libertad. Y entonces llega al aeropuerto con sus 2 hijitos, con su esposo. Ah, no señor, usted no puede salir, ¿no ve que los papeles son falsos? ¡En el aeropuerto! ¿Por qué? Porque como el esposo es de Sudán del Sur, ella iba a viajar con el pasaporte de Sudán del Sur. Y le dijeron, no señora, estos papeles son falsos. Por algún lado tenían que buscar la manera de bloquearle a ella el camino. Pero ella sabía que su historia iba a tener final feliz. Amén. Finalmente, el 24 de julio, Miriam y su familia llegaron a Roma. Ella ya va rumbo a los Estados Unidos. Su fe le dio una convicción. Todo termina bien. Pero aún en el caso que Miriam hubiese sido ejecutada, la historia también terminaba bien. En el reino de los cielos, disfrutando de la presencia de Dios y de vida eterna. La historia también terminaba bien. Porque es que en Jesús, hay que tenerlo claro, en Jesús la historia siempre, siempre, siempre termina bien. Amén. Amén. En Jesús la historia siempre tiene final feliz. Amén. Y así como lo sabe Miriam y como lo sabemos nosotros, eso también lo sabían los apóstoles, que las historias siempre terminaban felices. Voy a proponerles que nos imaginemos el siguiente ambiente. Han capturado a Jesús, lo han torturado, lo han crucificado, lo han asesinado. Imagínense ese ambiente. Y luego resucita. Jesús muere y resucita. Y entonces las autoridades romanas están en alerta. Porque es que los cristianos son una amenaza. Son una pequeña epidemia que hay que exterminar. Y no por los romanos en sí, sino porque los judíos se sentían amenazados por el avance del cristianismo. ¿Y por qué? Porque es que esos cristianos no atienden la ley y hablan de un Mesías. 2 cosas que para ellos eran completamente incompatibles. El Mesías todavía lo están esperando muchos de los judíos, muchos del pueblo de Israel, pero además no cumplimos la ley mosaica, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces imagínense ese ambiente de persecución, nuestro gran líder condenado a muerte, crucificado, humillado, muere, resucita, los romanos en alerta, los judíos a ver cómo van a atajar ese germen terrible que para ellos es el cristianismo, cómo lo van a atacar. En ese escenario de persecución, Pedro y Juan van al templo, van caminando al templo. Entonces, ¿qué Pedro? Entonces, ¿qué Juan? Y no sé qué, y van charlando, el par de apóstoles. Y mientras ellos iban llegando al templo, traían a un cojo también al templo. Un hombre que siempre había estado lisiado. Y a ese hombre lo llevaban al templo, no para que escuchara la palabra de Dios. A él lo llevaban al templo para que pidiera limosna. ¿Vale? Entonces imagínense el ambiente de persecución, todos los ojos puestos en Pedro y en Juan, qué van a hacer, qué van a decir, por dónde van a cometer algún error o van a cometer alguna indiscreción contra la ley judía para poder cogerlos, aprenderlos, torturarlos y matarlos, ¿no? Y entonces, cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Y entonces ellos le dijeron al cojo, míranos, míranos.
están en la puerta del templo. Y ellos le dicen, míranos. Y en Hechos 3, versículo 6, no vayan a salir de Hechos hoy, por favor. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ah? Y entonces lo tomó de la mano y lo levantó. Pero esto ocurre en la puerta del templo. Esto ocurre en el lugar de reunión de toda la congregación judía. Y ahí Pedro le dice, hey, levántate y anda. No tengo plata ni oro. Tú no necesitas plata y oro. Necesitas salud. Necesitas andar, caminar, brincar. Y entonces, cuando lo levantó Pedro, el cojo saltaba. Se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo. ¿Cómo así? Milagros en la puerta del templo. Recordemos el ambiente. O Jesús, a través de Pedro y Juan, plantea un reto enorme, gigantesco. Están en día de reunión. Están en la puerta del templo. Van y curan a un tipo. Practican un milagro. Imagínense cómo queda la situación en ese momento, ahí, en ese sitio, en ese lugar. Tremendo. Es que lo que hacen ellos es actuar como cristianos en el lugar donde se reúnen sus perseguidores, ni más ni menos. Eso de hacer lo que hicieron Pedro y Juan es más o menos como decirse cristiano en Sudán del Norte, ¿no es cierto? Es como cuando Meriam, en medio de toda esa cantidad de musulmanes, ella se proclama cristiana y se proclama liberada por la palabra de Dios y se proclama liberada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el reto que es Meriam, o que son las centenares de cristianas o las miles de cristianas que viven en esos países fanáticos del islamismo. Y entonces, en ese ambiente de persecución, ellos mostraron el poder de Cristo. Cristo actuó a través de ellos con el poder conferido por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa en el templo? Imagínense, ven esto, entra el cojo saltando, brincando, caminando, mostrando, ¡uy, mire cómo camino de chévere! ¿Sí? Y en el templo están asombrados, dice la palabra, asombrados y espantados. O sea, el reto fue tremendo. Y entonces, Pedro siente que ese reto no fue suficiente. Así como Miriam no creyó que el reto de ser cristiana fuera suficiente, se casó con un cristiano. Pedro sintió que el reto no era suficiente y entonces les hizo un reto mayor. Se paró y les habló. Y les dijo, es que en el nombre de Cristo, este hombre, este que era cojo, fue sanado. Por Cristo, por la acción de Jesucristo, Él está sano. Por la acción de ese al que ustedes crucificaron, Él está sano. Ese que ustedes reprobaron, es ahora la piedra angular. Imagínense en pleno templo decirles, no señores, esa piedra que ustedes descartaron, ahora es la piedra angular, es la piedra, es el cimiento perfecto para la iglesia, para Dios, es el cimiento perfecto de rescate para toda la humanidad. Amén. En pleno templo.
yo me imagino a los soldados romanos, así como cuando el ESMAD ve que comienza a venirse la avalancha de gente tirando piedra y palo y demás. Me imagino a estos soldados romanos, ¿en qué momento nos toca actuar? ¿En qué momento nos toca coger estos tipos a lanzazos o a espadazos o a como dé lugar, pero hay que coger? ¿En qué momento esta gente se va a alborotar? Estos judíos nos van a hacer temblar esta tierra y nos van a generar una revuelta tremenda. Yo me imagino a este centurión diciendo, bueno, ¿en qué momento hay que entrar al templo y actuar? Y entonces, los que estaban ahí en el templo les ordenaron que salieran de ahí. Salgan de acá. Pero no los dejaban ir. Es decir, sálganse del templo, porque nosotros vamos a debatir a ver qué vamos a hacer con ustedes. Porque es que realmente el reto fue grande. Claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en Hechos 4:16 nos cuentan algo del debate que tuvieron ahí en el templo. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Yo me imagino los debates por el caso de Mariam. Imagino esos debates que debieron tener los clérigos musulmanes con ese aparato teocrático que funciona allá. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos con Mariam? ¿Qué hacemos con esos dos niños que nacieron cristianos para más vaina? ¿Qué hacemos con ese tipo que se nos vino del sur para el norte a llevársenos a una musulmana? ¿Qué hacemos? Y se volvió cristiana y esta señora no quiere volver a ser musulmana. ¿Qué hacemos con ella? Los ojos del mundo están puestos en nosotros y en ella. Si le tocamos un pelo, se nos viene el mundo encima. ¿Qué vamos a hacer? Y si no lo tocamos, ¿cuántas de estas viejas se nos van a convertir al cristianismo? Porque este cristianismo sí tiene la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esta mujer? Lo mismo que dijeron en ese momento sobre Pedro y Juan. ¿Qué hacemos con estos hombres? El mundo estaba presionando con Mariam, y mucho. El Departamento de Estado todos los días sacaba un comunicado, su portavoz hablaba del caso Mariam. Los medios de comunicación seculares y cristianos estaban pendientes de qué estaba pasando con ella. Los ojos estaban puestos en eso. Así como en ese momento, sobre Pedro y sobre Juan, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Lo mismo estaba pasando con Mariam. Hay señales claras. Los cristianos en el mundo estábamos orando por la libertad de Mariam. No estábamos hablando simplemente de Señor, que no le quiten la vida. No, la queríamos libre, la queríamos disfrutando de la presencia de Dios en una iglesia o en su hogar, disfrutando del lugar santísimo. La queríamos ver leyendo la Biblia. La queríamos ver educando a sus hijos con valores y principios. Amén. Eso era lo que estábamos pidiendo. Todos los cristianos estábamos orando. Y entonces estos tipos allá en Sudán debían pensar, todos tienen sus ojos en nosotros. Así como pasó con Pedro y con Juan. Y entonces cuando estos tipos dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Ya nos retaron, ya todo Jerusalén se dio cuenta que estos hacen milagros, ¿sí? Obviamente por la acción y el poder de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no lo podemos negar y todo el mundo se dio cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con estos? Y entonces, ¿qué hicieron con Pedro y con Juan? Hechos 4 del 17 y 18, versos 17 y 18.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ojo, los amenazaron. Los vamos a amenazar. O sea, la decisión que tomaron, los ojos de Jerusalén puestos en ellos, el cojo bailando, sí, todo el mundo ahí a la expectativa, Juan y Pedro tranquilos, finalmente ellos sabían que la historia tenía un final feliz. Y entonces, todos los expectativos dijeron, no, bueno, vamos a amenazarlos, vamos a decirles que de aquí en adelante no le pueden hablar a nadie en nombre de Jesús, en nombre de su Mesías, en nombre de Jesús, no van a poder hablar. Y entonces les dijeron, bueno, vengan para acá. Entonces los llamaron y les dijeron, les notificaron su decisión, los intimidaron. Ustedes no pueden ni hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Eso fue lo que les dijeron. Como a Mariam le dijeron muchas veces, renuncia al cristianismo y conviértase al islamismo, regrese. Y ellos, imagínense, no mencionen el nombre de Jesús, quédense callados. Lo mismo que pasó con Pedro y con Juan, se lo dijeron a Miriam, no mencionen el nombre de Jesús. ¿Y cómo terminó la historia de Pedro y de Juan? Hechos 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan le respondieron. O sea, no estaban contentos con curar a un cojo en la puerta del templo. No estaban contentos con coger y decirles cosas en el templo. No. No se quedaron contentos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Yo no me voy a avergonzar del Evangelio, no me voy a avergonzar del nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Yo no me voy a avergonzar. Lo dijeron Pedro y Juan hace 2000 años. Lo dijo Mariam hace unos cuantos meses, unos cuantos días. No me voy a avergonzar. ¿Le parece justo que yo obedezca sus leyes, musulmanas, judías, hindúes, como las queramos llamar? ¿Les parece justo que yo obedezca sus leyes antes que obedecer a Dios? Es que yo no voy a negar a nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna posibilidad. ¿Que la vamos a latigar? Hágale. ¿Dónde pongo mi espalda? ¿Que la vamos a ahorcar? Listo. La soga que sea gruesita y el peso harto. Peso bien fuerte para que me puedan ahorcar. Pero no voy a renegar del nombre sobre todo nombre. No voy a renegar del Señor de señores y Rey de reyes. No lo voy a hacer. Lo mismo dijeron Pedro y Juan hace 2000 años. No nos vamos a callar. Ella dijo, no voy a dejar de ser cristiana. No voy a dejar de creer en Cristo. Porque es imposible uno negar lo que tiene en el corazón. Es imposible negar un estilo de vida. Es imposible negar esa naturaleza de la que Dios nos ha dotado. Y esa naturaleza se llama ser cristianos. Es imposible negar la presencia y la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Ella cómo iba a negar eso? O sea, ella había retado. Se había casado incluso con un cristiano. ¿No podrían pensar que es que en Sudán del Norte habían suficientes tipos como para que Miriam escogiera un musulmán? No, ella buscó y se casó con un cristiano. ¿Esa no era suficiente señal? Lo mismo estos Pedro y Juan. ¿No era suficiente señal que ellos habían, a través de ellos, Jesús había hecho un milagro en la puerta del templo?
¿No era suficiente? No se puede negar lo que hemos visto y oído. Para mucha gente nuestro cristianismo puede ser una locura. La misma Biblia dice, para el no creyente es insanía, es locura. Pero para nosotros es tan perfectamente válido creer en Cristo, creer en su presencia, sentir su presencia, vivir su presencia, que ¿cómo podríamos negarlo? No es posible. No es posible. Ella no pudo negar lo visto y lo oído. Juan y Pedro no podían negar ni lo visto ni lo oído. Ellos vieron la captura de Jesús, vieron el martirio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo, vieron la crucifixión. Pedro lo pudo negar y después arrepentirse de haberlo negado. Vieron morir a Jesús en la cruz. Vieron de lejos o de cerca, uno y otro, cuando el soldado traspasaba el costado de Cristo con la lanza. Todo eso lo vieron. Pero también vieron cómo lo enterraron. Y vieron cómo llegaron al sepulcro y no había nadie, porque Jesús no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y Jesucristo había resucitado, había vencido a la muerte. Amén. Ellos todo eso lo vieron. ¿Cómo lo iban a negar? Si Jesús había hablado con ellos, había compartido con ellos, resucitado. ¿Cómo lo iban a negar? Merian no vio eso con sus ojos de este cuerpo, pero tiene claro que eso pasó. Y lo tiene tan claro que fue capaz de apostar su vida por esa verdad. ¿Y qué pasó? ¡Que ganó! Amén. Como ganamos nosotros. La historia terminó bien para los apóstoles. ¿Qué hacemos con estos tipos? La historia terminó bien para Mariam y su familia. Ese es Cristo actuando, es Cristo moviéndose, Cristo demostrando. Él siempre estará a nuestro lado, siempre nos sostendrá, siempre nos sustentará. Nunca, nunca, nunca nos va a defraudar. Amén. Y siempre vamos a tener claro que la historia tiene un final feliz. Amén.